sangre que a no se ver mueve. esa vaina Sangre de que la no se mueve pantalla. se coagula o es más fácil de que se puedan formar trombos en ciertas estructuras. Entonces, pacientes que están postrados, por ejemplo, por cualquier situación, Sí, así son ves. pacientes que están propensos Sí. a tener Ya, a ver. éstasis y a generar más adelante Ya, trombos. La otra lunes, es que bueno, nuestro yo quería paciente que ya tenga un Pirina estado termine la de parte que le toca a ella, que es la retransmisión por Google Meet y con todo eso, ya lo de YouTube y después como lo de lo la puede ser un multiplataforma, que paciente es la con parte de ella. cáncer, como Ya lo puede ser un luego, paciente dejar en un un contexto espacio para hacer un infeccioso, taller, ergo la que es para sepsis, poderlos o como un que más o menos paciente que a lo integrar, ¿ya? mejor tiene Tenía pensado diabetes que la o duración una sea como paciente que de 15 embarazada, ¿no? minutos y se va a Son formar 3 situaciones que grupos en Zoom, justamente porque en Zoom yo incrementan los perfiles de coagulación, o desde luego que el paciente haya nacido con alguna alteración genética como deficiencia de proteína S, deficiencia de proteína C, que su paciente tenga lupus, por ejemplo, o que tenga síndrome de antifosfolípidos, o incluso un lupus en donde coexiste el síndrome de antifosfolípidos. En fin, cualquier alteración que el paciente tenga de forma adquirida o de forma congénita, por decirlo así, puede justificar un estado hipercoagulante y más adelante facilitar que se genere la tromboembolia pulmonar, ¿no? La otra, por cierto, para las señoritas que nos están viendo ahorita y que tienen bastante interés en la salud reproductiva de las, de las personas, el consumo de anticonceptivos, particularmente los derivados de los estrógenos, suelen ser procoagulantes. Justamente no me va a alcanzar por cuestiones de tiempo aquí describir por qué todo el mecanismo de acción, pero está muy interesante que chequen el mecanismo por el cual los estrógenos favorecen a ciertas bondades cardiovasculares, como la protección para ciertos infartos, pero como cuando se agregan de forma artificial, estrógenos exógenos, el perfil de coagulación se puede ir más hacia la trombosis iatrogénica porque el médico la está causando. O sea, si un paciente se benefició y lo das de alta, también eso es iatrogénico. Si un paciente le pasó algo malo por el efecto de algún medicamento que no supiste prescribirle bien, también es iatrogénico. Iatrogénico es cualquier cosa que genere el médico, tanto bueno como malo. Yo sé que ahorita por la media y las notas rojas de los periódicos, a veces iatrogenia se asocia más a algo negativo, pero les digo, iatrogénico estrictamente es algo generado por un médico, ¿no? Iatros es la raíz para referirnos a médicos. Bueno, mucho de eso. Y la otra es que los pacientes tengan el otro componente de la tríada de Virchow es que los pacientes tengan un componente de daño endotelial, ¿no? Como la disfunción, pero vamos a ponerle de forma genérica daño al endotelio, ¿de acuerdo? Como por ejemplo los pacientes que tienen hipertensión arterial, o pacientes incluso que pueden tener sepsis, en fin. Una vez que el paciente cumple la tríada de Virchow, es mucho más fácil, de acuerdo, que hagan eventos de trombosis en diferentes lugares. Ya en el contexto de la tromboembolia pulmonar comentábamos nosotros que generalmente se van a gestar estos trombitos en el sistema venoso profundo y más adelante se van a lisar los trombitos por el simple hecho de que en la sangre hay catalasas y un montón de cosas. Se lisan los trombitos y viajan y se atoran en el pulmón, ¿no? Muy bien. Pero si tenemos la tríada, entonces nosotros tenemos que tener identificados cuáles serían entonces los pacientes en riesgo, ¿no? Y ya habíamos comentado entonces que van a ser los pacientes que estén en un contexto de una enfermedad aguda, como el paciente con sepsis, como el paciente que tiene algún tipo de vasculitis, pacientes que estén postrados, como los que a lo mejor tuvieron una sección medular en algún accidente y están mucho tiempo ahí confinados a sus camas, ya sea en el hospital o ya cuando se recuperaron y los dieron de alta, pacientes que están postrados porque tienen mucho tiempo estando con ventilación mecánica, por ejemplo, muchos pacientes ahorita con COVID-19 que están en el contexto grave, no nada más tienen el factor de la postración como un agregante a la tromboembolia pulmonar, sino que el mismo virus genera una cascada, una tormenta de citocinas que favorece la aparición de trombos. Y muchos pacientes que tenemos con COVID nos hablan en cardiología para ver, porque a lo mejor ya hicieron una tromboembolia pulmonar o tienen verdaderos infartos cardíacos porque se hicieron fenómenos trombóticos coronarios, ¿no? En fin, y el daño endotelial, pues ya saben, ¿no? Pacientes hipertensos, pacientes diabéticos. De hecho, los pacientes diabéticos perfectamente cuadran casi siempre con toda la tríada de Virchow. A veces el daño endotelial discúlpenme, a veces la éstasis la pueden librar un poquito, pero cuando le agregas el sedentarismo y que están todo el tiempo tirados en cama porque son pacientes ridículamente obesos, pues bueno, lo puedes dejar ahí, ¿no? También como el paciente que tiene la estasis. Y desde luego, las pacientes que tienen una gestación, que sostienen una gestación, van a estar la mayor parte de las veces expuestas a la tríada de Virchow, ¿no? Obviamente por la misma fisiología, no fisiopatología, fisiología de la gestación.
Muy bien. Entonces, ya cuando sabemos nuestros factores de riesgo, ya saben, ¿no? Que si cáncer, que si hipotensión, una cirugía reciente también cuenta como un insulto agudo al cuerpo, una fractura de huesos largos, etcétera, 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 vamos a tener ya cosas para investigarle a nuestros pacientes. Porque cuando les investigamos a nuestros pacientes, no se trata nada más de ver, cuál fue el síntoma o cuál fue el signo que empezamos inicialmente a valorar. No, se trata de que con tu anamnesis alcances a tener todas las piezas de tu rompecabezas y ver la imagen ya cuando se formó y poder sacar un diagnóstico diferencial también. Cuando hablamos de diagnósticos y diagnósticos diferenciales, si estás ahorita en etapas muy tempranas de tu carrera, a lo mejor no te queda muy claro qué es uno y qué es otra. Cuando hablamos del diagnóstico como tal del paciente, es lo que ya concluiste, ¿no? O sea, ok, esto es lo que tiene y esto es lo que voy a tratar. Hablar de un diagnóstico diferencial, para los super fanáticos de Doctor House, es básicamente lo que se tratan los 40 de 50 minutos que dura un episodio de Doctor House, ¿no? Sacar cuáles fueron las posibilidades diagnósticas o las otras enfermedades que se parecen al diagnóstico definitivo. Entonces, una tromboembolia pulmonar tiene un montón, pero un montón de diagnósticos diferenciales. Un infarto miocárdico se manifiesta muy similar a una tromboembolia pulmonar. Una neumonía se puede manifestar muy similar a una tromboembolia pulmonar aguda. No se diga el COVID, no se diga la tuberculosis, un EPOC exacerbado se puede manifestar muy similar a esto, un cor pulmonale cuando se descompensa se puede parecer a una tromboembolia pulmonar y una causa de descompensación del cor pulmonale es la tromboembolia pulmonar. Entonces tenemos para dar y regalar, ¿no? Pero cuando hablamos de la sintomatología que pudiéramos considerar como que más frecuente en los pacientes, hablamos de 3. Es como una pequeña triada clínica que entre secretos se sabe, no es la más adecuada porque, ahorita van a ver por qué, pero cuando ustedes tengan esta conjunción de 3 datos, que serían como sus datos pivote a considerar, no estaría mal que pensaran en tromboembolia pulmonar. Ahora, si encontraron esas 3 cositas y con su anamnesis se topan con que tienen la triada de Virchow, alerta roja. Ese es el momento para empezar a pedir exámenes siempre y cuando tengamos una probabilidad preprueba o probabilidad clínica elevada. Y no se preocupen, si les confundió eso, voy a hacer más generosa una explicación en cuanto termine de poner aquí lo de los signos y síntomas. ¿Vale? Ok. Entonces, cuando nosotros tenemos esta triada de, voy a anotarlo aquí en rojo para que no se les olvide, esta triada, voy a poner el triangulito que nos gusta ahí, y un poquito más oscuro, de dolor torácico. Voy a ponerle dolor tórax, ya saben que es dolor torácico, ¿de acuerdo? Hipoxia. Y disnea. Avienten al ruedo de los diagnósticos diferenciales de la tromboembolia pulmonar. El detalle es que si yo les pongo dolor de tórax, disnea e hipoxia, un infarto puede dar exactamente eso. A lo mejor no va a haber tanta hipoxia, dependiendo de la fase en la que hayas diagnosticado el infarto, ¿no? Un paciente que hace un neumotórax puede hacer exactamente eso. Un paciente que hace una disección aórtica y que ya se está chocando puede hacerles eso. Nuevamente, la hipoxia no suele ser ahí un componente como que muy predominante en la disección aórtica, pero a veces las disecciones aórticas drenan hacia los pulmones y se hacen unos derrames pleurales horribles, les decimos hemotórax, que pueden estar haciendo la mímica de la hipoxia que te hacía falta, ¿no? Entonces, les digo, cuando tengan estos 3, ojo, pueden tener un diagnóstico posible de tromboembolia pulmonar. Si lo encontraron en el departamento de urgencias o en un paciente hospitalizado que tengan en cierto contexto, esta triada, ahora sí, vamos a la anamnesis. Porque si estos 3 yo me los encuentro en un paciente que se está recuperando de una cirugía de huesos largos, por ejemplo, que se fracturó el fémur, le hicieron la osteosíntesis y empezó esto, ojo, tromboembolia pulmonar hasta no demostrar lo contrario. Si yo tengo un paciente en un contexto de sepsis que tiene 6 días intubado y no se mueve para nada, y aparte empieza a ser, si está intubado, pues a lo mejor no van a encontrar el dolor torácico, pero ven que hay hipoxia y que deterioro respiratorio bastante marcado, porque a lo mejor en las curvas del ventilador lo pudieron haber observado. Ojo, piensen en tromboembolia pulmonar. Si tienen una paciente embarazada que les hace estas manifestaciones, luego, si no es una tromboembolia pulmonar, puede ser un émbolo amniótico, si ya se estaba acercando más al trabajo de parto o a la resolución del parto, pero en fin, ¿ven cómo va la cosa? O sea, hay que sospecharla. No van a hacer el diagnóstico de tromboembolia pulmonar nada más con esas 3 cositas, porque el diagnóstico de tromboembolia pulmonar nos pide que lo vayamos haciendo
por partes. En algunos libros van a leer que dicen que la tromboembolia pulmonar es un diagnóstico de descarte. Cuando a veces usamos esa frase nos referimos a que, ¿sabes qué? Descártale todo y si no te dio para nada, bueno, pues seguramente es tromboembolia pulmonar. Ya los médicos más contemporáneos no somos muy partícipes de esta práctica del diagnóstico de descarte, porque en el diagnóstico de descarte podemos perder bastante tiempo en lo que una potencial causa de muerte se está instalando en el paciente, ¿de acuerdo? Entonces, todo en medida de sus rangos de diagnóstico clínico le deben de dar la importancia necesaria. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos nosotros esto, aplicamos algo que se llama el score o los scores o los puntajes de probabilidad clínica. Me explico. Nosotros podemos utilizar diferentes como calculadoras que son completamente gratis, las pueden tener ahí en sus celulares por si no se quieren aprender de memoria todos los parámetros, que bueno, ya después si se dedican a la medicina interna o a la medicina crítica o a urgencias o a cardiología, desde luego, pues ya no van a necesitar como tal las escalas porque se las van a saber de memoria, si no, las pueden utilizar ahí. Y nosotros recomendamos dos, que son las que tienen mayor sensibilidad y especificidad preanálisis para sacar el diagnóstico. Ahorita les voy a explicar más, no los quiero confundir mucho con eso. Usamos los scores, tanto los normales como los modificados o resumidos, creo que pueden encontrar la traducción ahí, de Wells, ¿de acuerdo? Y la otra es el de Geneva o Ginebra, ¿de acuerdo? Es la traducción. Ginebra. Muy bien. Ambos scores, que no me voy a poner a desglosarlos ahorita porque son en parte muy similar, pero les quiero enseñar cuál es el fin de sacarlos. Ambos scores tienen la tarea de ir sumando puntos dependiendo del interrogatorio y la exploración física que vas haciendo con tu paciente. Así como tienes el Wells y el Ginebra, hay una versión abreviada o modificada o simplificada, son las diferentes traducciones, tanto del Wells como del Ginebra. O sea, te puedes encontrar Wells, Wells completo o Wells abreviado, o Ginebra completo o Ginebra simplificado, ¿sale? O sea, son las dos. En fin. Y cualquiera de las dos formas son muy buenas. La ventaja de las formas abreviadas o de las formas simplificadas o de las formas modificadas es que no te piden tantos datos, porque a veces cuando tienes un paciente llegando en el contexto súper agudo, no puedes interrogar tanto porque se está chocando el paciente, porque está muriendo, o porque a veces los familiares no tienen ni idea de qué es lo que está pasando. Pero si puedes utilizar el Wells o el Ginebra completo, adelante. Si por algo no se puede, usa los scores abreviados o modificados o simplificados, tanto de Wells como Ginebra. En fin, la idea de estos dos es que dependiendo las preguntas que te vayan respondiendo los pacientes como, no manches, sí, tengo esto. Mira, sí, tiene este signo clínico, ¿no? Por ejemplo, taquicardia o taquipnea o antecedente de una cirugía reciente o cáncer activo. Todos estos que les estoy diciendo son ítems que pueden encontrar en ambos scores. Dependiendo de cuántos te ven diciendo, sí tengo eso. También tengo eso. Mira, le palpé el pulso y está taquicárdico. Mira, se ve como que todo taquipneico. Es más la probabilidad que tienen los pacientes de precisamente tener el diagnóstico de la tromboembolia pulmonar. Entonces, este tipo de escalas o de puntajes o de scores, lo que te terminan haciendo es clasificar a tu paciente en un riesgo leve, qué feo escribí, leve, o no en un riesgo, sino en una probabilidad, no lo voy a poner ni siquiera leve, porque la palabra correcta sería probabilidad baja, probabilidad intermedia. Hay algunos por ahí que también pueden encontrarlo como intermedia, alta o baja intermedia, cosas así, pero bueno, se los voy a poner así como que lo medular, ¿no? O definitivamente una probabilidad alta o muy alta, dependiendo de dónde lo lean y con quién se junten, de que el paciente nada más con esos datos que interrogaste y exploraste tenga tromboembolia pulmonar. Les explico esto, trato de ser muy diligente, porque no falta el ignoramus que se le ocurre, ojo, aplicar una madre que se llama el PESI. Les voy a explicar. Y sí lo usamos el PESI, pero cuando se debe. Fíjense, el PESI es otro score que sacamos, se escribe así, que está en inglés, y es Pulmonary Embolism Severity Index, o sea, índice de severidad de embolia pulmonar. Pero si yo les estoy diciendo que apenas vamos a diagnosticar al paciente con tromboembolia pulmonar y se les ocurre calcularle al PESI, pues entonces ya están haciendo las cosas al revés, porque en el PESI te dice qué tan grave es tu paciente con TEP. O sea, aquí ya tienes el diagnóstico de TEP en la mano.
Con Wells y Ginebra todavía no lo tienes. Con Wells y Ginebra lo que estás haciendo es, vamos apenas organizándonos como para ver qué es lo que sigue. Porque si tu paciente tiene definitivamente 0 puntos en la escala de Wells o Ginebra, o la probabilidad está muy, muy, muy bajita, entonces a lo mejor no vas a hacer tanto relajo por diagnosticar una TEP cuando otros diagnósticos diferenciales están a la mano, ¿de acuerdo? Entonces no se les ocurra luego que les llegó el paciente Wells, Ginebra y PESI. ¿Por qué le sacaste PESI? ¿Ya tenías los estudios? No, pero es que yo vi en mi clase que le tenías que sacar el PESI. Pues sí, sí le sacas el PESI, pero ya cuando tienes tu diagnóstico de TEP en la mano. En breve hablaremos del PESI, ¿sale? Vamos a quitarlo de aquí. Nada más quería hacer ese pequeño adendum para que no se vayan con ese frecuentísimo error que, se los juro, especialistas cometen, ¿ok? Bueno, entonces, cuando nosotros ya pusimos a nuestro paciente en el cajón de probabilidad intermedia, baja, alta o muy alta, dependiendo de cuál vaya a ser la versión del esquema, la versión del score que vayan a querer tomar. Entonces, ahora nosotros ya tenemos una probabilidad de que sea el diagnóstico de tromboembolia pulmonar antes de que le hagas los estudios para TEP. Y los estudios para TEP pueden ser muchísimos o pueden ser muy pocos. La mayoría de las veces, en más del 90% de los pacientes que en todo México y realmente en todo el mundo se diagnostican con TEP, nada más se les termina haciendo 2 estudios más. 3 si les urgía hacerle un ecocardiograma, pero ahorita les voy a hablar, ¿no? Entonces, la mayoría nada más con 2 es más que suficiente para que le hagas el diagnóstico. Llega un tercero en discordia que se llama ecocardiograma, que no es tanto en discordia, simplemente te ayuda a tener más parámetros para decidir qué diagnóstico le vas a dar. Me estoy adelantando, ahorita vamos para allá. Pero bueno, ya cuando nosotros entonces tenemos esto, a nuestros pacientes que tienen probabilidad, atentos aquí, baja o intermedia, no es que les vayamos a decir, no, pues no tiene TEP, váyase con otro médico. No, les tenemos que hacer un estudio que ahora sí, desde un punto de vista bioquímico, nos ayude a saber si en ese cuerpo decadente, no por el contexto del paciente, sino porque todos nuestros cuerpos van para la decadencia con la pobre edad, pero para saber si en ese cuerpo decadente estamos encontrando un trombo, ¿de acuerdo? Y ustedes van a decir, a ver, ¿cómo que con un examen de sangre podemos saber si hay trombos en el cuerpo? Oh, sí, señor, claro que sí. Nosotros tenemos productos de degradación de la fibrina que siempre que tenemos pequeños eventos de trombosis en nuestro cuerpo, y se los garantizo, ahorita están teniendo trombosis en su cuerpo, se puede generar ese producto de degradación. Todo el tiempo con las variaciones de la tensión arterial, posición, golpes que nos damos, podemos tener pequeñas microhemorragias que si continuaran, pues ahí nos morimos, ¿no? Y más si son microhemorragias que podemos tener en el cerebro. Entonces, acompañados con esos eventos de microhemorragia, vienen pequeños eventos de cicatrización mediada por cierto patrón de trombosis, que obviamente no es tanto como para que se tape una arteria y te mueras, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos sometidos a eventos de pequeños embolismos, pequeñas trombosis, pequeñas hemorragias, pero como estamos saludables y nuestro sistema de reparación está relativamente intacto, cuando estamos sanos o relativamente sanos, pues no hay problema. Pero todo el tiempo se están produciendo en diferentes cantidades estos productos de degradación de la fibrina. Acuérdense que la fibrina es una de las cuantas partes del coágulo que nos ayuda a estabilizarlo. Entonces, conforme se va degradando esa fibrina, se empiezan a derivar a la sangre sustancias que podemos medir. La más útil es una sustancia que se llama dímero D, que probablemente si ya leyeron tromboembolia pulmonar, pues ya saben que el dímero D lo pedimos en todos lados. Pero fíjense que les estoy diciendo que el dímero D solamente lo pedimos cuando por Wells o Ginebra nos salió bajo o intermedio el riesgo, porque no podemos ignorar el dolor de pecho que tuvo el paciente. Por cierto, el dolor de pecho que tienen los pacientes en la tromboembolia pulmonar habitualmente se describe como un dolor pleurítico, o sea, a veces puede ser algo muy vinculado a la respiración que se instaló, ¡pum!, de sopetón, ¿no? Dicen por acá, de algo muy súbito, ¿va? No confundir con el dolor, por ejemplo, del infarto, que eso se llama angina, y la angina, cuando es típica, cuando es la clásica angina del infarto, es un dolor que se asocia a la actividad física, que se está refiriendo como opresivo, no pleurítico. Ay, doctor, es que siento que alguien se me sentó en el pecho, o que me están agarrando el corazón por dentro y me lo están apretando, ¿no? Exprimiendo es la palabra. De hecho, angina significa exprimir, no doler, también, no se confunden con eso. Y finalmente, el otro criterio para decir que es una angina típica es un dolor que, si el paciente descansa, se tiene que atenuar o se quita a veces, ¿de acuerdo? El dolor de la tromboembolia pulmonar no es un dolor tipo angina. Entonces, el estudio que le pedimos ya al paciente para documentar esa trombosis que a lo mejor pudo haber ocurrido es el dímero D. Y el dímero D lo pedimos no porque sea súper específico,
De hecho, el dímero D se va a elevar en sepsis, se va a elevar en un infarto miocárdico, se va a elevar en un paciente con EPOC, se puede elevar en pacientes con enfermedad renal crónica, se puede elevar en pacientes con hemorragia intracerebral, se puede elevar, hasta porque te voltearon a ver mal, ¿sabes? O sea, se eleva con cualquier cosa. Eso significa que es un estudio muy sensible, demasiado sensible. O sea, pero muy sensible. No te sirve un estudio muy sensible, necesitas un estudio específico. Entonces, nosotros, cuando vemos que se eleva el dímero D, uno puede decir, es que le pides el dímero D porque es muy específico. No es cierto, tampoco es muy específico. Entonces, porque, pues, ok, tienes elevación del dímero D, va, ok, ¿dónde está el trombo? No sé. Entonces, ¿para qué se lo pediste? Pues es que se elevó el dímero D, significa que hay un trombo. Ok, va, chingón. ¿Dónde está el trombo? Pues no sé. Entonces no es específico, es sensible, pero no es muy específico. Ok, va, pero ¿por qué le piden dímero D? Porque tiene altísimo valor predictivo negativo. Y más el dímero D de nueva generación que ya se está haciendo, es uno que hasta sacan por ELISA, creo. Pero bueno, el dímero D lo pedimos porque si salió negativo, 0 trombos se están formando, o sea, no hay un trombo que se esté formando ahí. Entonces, déjale de buscar tromboembolia pulmonar a la neumonía que seguramente tienes enfrente, ¿no? Es uno de los diagnósticos diferenciales que más frecuentemente se hacen cuando se descarta la tromboembolia pulmonar, ¿no? Una neumonía que por ahí está escondidilla. Entonces, si tu paciente tiene probabilidad baja o intermedia en el contexto de los síntomas y de sus scores, le pides el dímero D. Oye, doctor, ¿y por qué no le pedimos el dímero D si salió alta o muy alta? Pues al contrario, ¿no? Es el paciente que más cosas tiene para eso. Completamente de acuerdo. Si ya tienes un paciente con una probabilidad alta o muy alta, no pierdas tiempo tomándole el dímero D y esperándote los casi 40 minutos que en los laboratorios puede tardar en salir. A ese paciente, les voy a poner aquí, de hecho, déjenme hacerlo más chiquito, por si están tomando apuntes. Dímero D y dímero D. Si tu paciente ya entonces te salió con un Wells, un Ginebra así que dice elevadísimo, por cierto, le puedes calcular los dos scores, no pasa nada. No es como que uno u otro estén peleados. Puedes calcularle los dos scores nada más para estar más seguro de lo que estás haciendo. Si ya definitivamente te dio una probabilidad alta o muy alta, te puedes brincar el dímero de, oiga doctor, pero yo vi que en mi hospital, sí, en los hospitales, desde que llegó hasta le piden en mi hospital le dicen triage cardíaco, que es básicamente en una sola muestra de sangre ya tienes las troponinas, ya tienes el DNT-proBNP, ya tienes la mioglobina, ya tienes la CK, ya tienes todo y también sale el dímero D. Entonces, sí, en muchos lugares como que se brincan pasos. Pero bueno, si tienes un paciente ya con una probabilidad alta o muy alta, te vas a brincar a hacerle el estudio de elección para el diagnóstico. Y ese estudio de elección se llama angiotomografía de tórax helicoidal con multidetector. Está muy rápido el nombre, doctor, está larguísimo, ¿qué le pasa? Sí. Realmente le pedimos un angiotac y ya todos los especialistas sabemos en el contexto en el que va que se le tiene que hacer con un aparato que tenga multidetector en línea y que sea de cortes oblicuos y bla, bla. Se los digo por si son estudiantes, entonces seguramente algún maestro manchado les va a querer poner ahí en las opciones TAC simple, TAC contrastada, TAC con un solo detector, TAC con multidetector oblicuo, bla, bla. Entonces, si les ponen el nombre más largo de que sea multidetector con cortes helicoidales, pues sepan que es la angiotomografía. Pero ya en la medicina real todos sabemos para dónde va la cosa, ¿sale? Entonces, no le pedimos el dímero D porque sería tardarnos en esperar a que salga el resultado. Oiga, Doc, ¿y no le podemos pedir el dímero D y llevarlo a la angiotomografía? Pues claro que puedes hacer eso, ¿no? Pero te estás así como que brincando lo chido del abordaje. Sepan que a veces, si alguna vez llegan a ver que algún especialista no le pidió el dímero D y se fue directamente a la angiotomografía, fue por eso, porque el Wells le dio altísimo o el Ginebra le dio altísimo y no quiso perder tiempo aguantándose los resultados del dímero D. ¿De acuerdo? Entonces aquí le vamos a poner angiotac. ¿De acuerdo? Y ahorita les voy a enseñar un angiotac. ¿De acuerdísimo? Muy bien. Ahora, cuando tenemos esto, ustedes pueden decir, oiga doctor, pero es que yo he visto que los pacientes con tromboembolia pulmonar les piden una radiografía de tórax, vamos a poner aquí una radiografía de tórax, y le piden un electrocardiograma, y le piden una gasometría, y le piden un ecocardiograma transtorácico. Entonces, ¿no se tienen que hacer tantas cosas? Sí, pero no. Les digo que la mayoría de los pacientes con estos dos exámenes, dímero D y tromboembolia pulmonar, se terminan diagnosticando o se descarta el diagnóstico a final de cuentas. Obviamente, si tu paciente le hiciste el dímero D y te salió elevadísimo, siguiente paso, angiotomografía. O sea, no puedes diagnosticar nada más la tromboembolia pulmonar con el dímero D. Tienes que documentar dónde está el trombo para saber qué es lo que vas a hacer. Bueno, entonces,
¿qué pasa con la radiografía de tórax? Sí se las podemos pedir, de hecho en muchos contextos la tenemos que pedir porque no nada más estamos pensando en diagnosticar tromboembolia pulmonar. Tenemos que ver que no sea un neumotórax, que no sea una neumonía, no sé, alguna otra cosa. Entonces, por eso van a ver que la pedimos, porque tratamos de sacar el mayor rendimiento diagnóstico de los exámenes que tengamos rápido a la mano, pero no porque necesariamente en la radiografía de tórax vayas a hacer el diagnóstico. Ojo, se pueden ver un par de datos que no son nada frecuente encontrarlos. De hecho, la mayoría de las radiografías de tórax sí se las van a encontrar como con alguna alteración, pero esas alteraciones no van a ser específicas o no van a ser lo suficientemente sensibles como para que luego te comprometas con el diagnóstico de tromboembolia pulmonar aguda. Y en la radiografía de tórax ya se la saben, están cansadísimos de escucharlo. Es más, ni siquiera les voy a poner imágenes de la radiografía de tórax porque en lo personal me brinco ese paso cuando estoy muy apurado por una tromboembolia pulmonar, ¿no? Si me lo encontré, órale, qué bueno, pero tarde o temprano van a terminar en la angiotomografía, ¿no? Porque necesito yo el diagnóstico. Entonces, en la radiografía se pueden encontrar la famosa joroba de Hampton o se pueden encontrar el signo de Westmark, que ambos realmente te hablan de oligoemia pulmonar. Entonces, van a ser lugares en donde no vas a alcanzar a ver esos vasos sanguíneos que en una radiografía normal alcanzarías a ver. Déjenme ver si tengo aquí a la mano alguna radiografía, nada más como para enseñarles. A ver, por ejemplo, esa. No, esa no tiene tromboembolia pulmonar, pero nada más para que se den idea de algo. Nosotros cuando tenemos una radiografía, tenemos habitualmente una trama bronquiovascular, ¿no? O sea, vamos a tener pedacitos más aireados, como estos negros que ven aquí, y pedacitos más blanquitos, que sería la distribución de los vasos sanguíneos que les enseñaba en el modelo en 3D. Es más, vamos al modelo en 3D. Creo que se puede explicar mucho mejor ahí. Ahí está el modelo 3D otra vez. Déjenme nada más quitar esos dibujitos que tenía. Si fuera una radiografía, entonces yo voy a ver nada más las siluetas de todo esto, ¿no? Déjenme, ¿dónde estamos? Esperen, ¿quién sabe qué hice? Ahí está. Ok, entonces tendremos nosotros el pulmoncillo, ahí está mi padre. Y en una radiografía, pues obviamente vas a ver la pura silueta de eso que estás viendo ahí. Si habláramos nosotros de los signos de oligoemia en una radiografía, significa que, imagínense, ok, ahí. Imagínense que el trombo nos lo encontramos aquí, desde esta de acá, ¿de acuerdo? Entonces, si ahí está el trombo y no está pasando sangre hacia acá, creo que sí están viendo, sí se ven las flechitas, significa que todo esto de aquí no se vería. Entonces, no veríamos esas rayitas que corresponden al trayecto de los vasos sanguíneos en una región específica de la radiografía. Se tapó la arteria, no hay suficiente sangre como para que se alcance a ver ese contraste en la radioopacidad de la radiografía, ¿de acuerdo? Y la otra, pues, es la joroba de Hampton. Cuando esto es tanto, entonces se empiezan a ver pérdidas aquí, ¿de acuerdo? En esta formita, porque son vasitos que no alcanzaron a irrigar esa parte del pulmón, se termina infartando esta parte y bueno, aparentemente la diferencia de ese tejido oligoémico ya con el infartito agregado del pulmón, pues genera una imagen más radioopaca, que se ve un poquito más blandita y listo, ¿no? Pero les digo, la mayoría de los pacientes no van a ver estas alteraciones, aunque pueden ver datos como de cardiomegalia o como de alguna otra entidad que generalmente se asocia a otro tipo de entidades, ¿sale? Entonces, por eso pueden pedir la radiografía de tórax. Si es la pregunta del examen, pues ya saben que es el signo de Westmark y la joroba de Hampton, y nos habla de que hay poca sangre llegando a esas partes. Listo. Pero desde un punto de vista práctico, yo no recomiendo perder el tiempo andando ahí, ay, no, es que ya llevo 30 minutos y no le he avanzado con el paciente porque no le encuentro la joroba. No, pues no, ¿sale? El electrocardiograma. Ojo, la tromboembolia pulmonar no se diagnostica con el electrocardiograma, no es como que en el electro ves las rayitas y está el trombote en D2 o ya vi el trombote en B5. No manches, no son ridículos, ¿no? El electrocardiograma te orienta porque vas a ver datos indirectos, por decirlo así, de lo que está ocurriendo en el corazón. Y ojo, porque viene luego a pasar, y yo no sé quién fue el que empezó con este chisme, de que hay un hallazgo en el electrocardiograma que es patognomónico de tromboembolia pulmonar, el famoso S1Q3T3, o a veces lo pueden ver como con numeritos así normales. S1Q3T3. ¿Qué es esa madre del S1Q3T3? Bueno, son unas alteraciones que se ven en más enfermedades, no nada más en tromboembolia pulmonar, que nos habla de que el ventrículo derecho
está con muchísimo estrés, o en inglés lo pueden leer como strain del ventrículo derecho, así como deformación o fuerza a la que está sometido el ventrículo derecho, y puede aparecer esta cosa. ¿Qué es ese 1Q33? Pues es que en la derivación D1 veas una S muy profunda. En la derivación D3 veas una onda Q presente. Habitualmente ahí no debe de haber onda Q. Y en la onda T, pendejo, y en la derivación D3, en la onda T vas a encontrártela invertida. Entonces, S1 profunda en D1, Q presente o también Q muy profunda en D3, y en D3 también una onda T invertida. Ese es el patrón S1Q3T3. Puede aparecer en cor pulmonale, puede aparecer en algunas valvulopatías de la pulmonar, pero cualquier entidad que haga que el corazón derecho, o particularmente el ventrículo derecho, se empiece a deformar o a dilatar o a funcionar mal, puede aparecer este patrón. En la tromboembolia pulmonar, ya les explicaba con el dibujito en 3D qué pasaba. Tienes un trombo que evita que pase sangre, se regresa, el ventrículo se dilata, se deforma, funciona todo mal, y por eso aparece el S1Q3T3. Pero solamente en 3 de cada 10 pacientes con TEP aparece esa cosa. Entonces, si no le ves S1Q3T3 en el electrocardiograma, no se vale que digas, no, pues no tiene, no es, por supuesto que no, ¿de acuerdo? No se van a comprometer con ese tipo de palabrería, con un hallazgo que nada más aparece en el 30% de los pacientes, si bien les va. Lo que sí se van a encontrar en el electrocardiograma, lo que más frecuente aparece en el electrocardiograma, es una taquicardia sinusal. El paciente está con dolor y no puede respirar y tiene un coágulo ahí. Es normal que haya taquicardia. El mismo estado de choque justificaría que haya una compensación inicial por medio de una taquicardia. Entonces, si le haces el electro, lo más frecuente que te vas a encontrar va a ser taquicardia sinusal. Y justamente uno de los criterios que consideras en Wells y en Ginebra es la taquicardia, ¿no? La presencia de más de 100 o 110 latidos por minuto, o si te lo encontraste en el electrocardiograma a final de cuentas, ¿no? Que pueden haber alteraciones en el ST, estoy completamente de acuerdo. A veces hay pacientes que hacen elevación del ST, otros que hacen inversión, pero a final de cuentas no te interesa eso, porque con el electrocardiograma no diagnosticas una tromboembolia pulmonar, ¿de acuerdo? Entonces, hallazgo más frecuente, la taquicardia sinusal. S1Q3T3 puede estar, puede no estar, no te apures, necesitas hacerle a tu paciente los estudios pertinentes, que ya dijimos en qué contextos es el dímero D y en qué contextos es directamente la angiotomografía o previo a la tomografía, ¿sale? La gasometría se la pedimos porque ahí es donde realmente vamos a documentar la hipoxia que comentábamos nosotros. Clínicamente la hipoxia a veces la podemos ver cuando el paciente ya viene todo cianótico, cositas así, pero la gasometría, si tomaron una gasometría arterial, ahí pueden ver la saturación chida del paciente, ya no tanto la del oxímetro que a veces les ponemos, que sí sirve, por supuesto que sí sirve, pero por definición, hipoxia es que en el oxígeno hayas detectado cifras bajitas. Entonces, si te asomas a ver la presión parcial de oxígeno, dependiendo de los rangos de laboratorio, a veces nosotros consideramos que si está por debajo de 60 o de 70, ya eso ya es hipoxia y aguas, pero los pacientes que tienen tromboembolismos pulmonares suelen ser pacientes que andan como en 50, como en 40, o sea, algo realmente preocupante que te dice que el oxígeno que tiene la sangre de ese paciente no va a ser suficiente para el resto de los órganos, y por eso se deterioran bastante. Entonces, por eso pedimos la gasometría. Y el ecocardiograma, por lo siguiente. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico de tromboembolia pulmonar, y ahorita les voy a enseñar una tomografía, habitualmente nosotros el tratamiento lo dejamos con base a lo que nos encontramos en todas las investigaciones. El tratamiento de una tromboembolia pulmonar siempre se piensa que, sí, ya diagnosticamos tromboembolia pulmonar y lo tienes que pasar a trombolizar. En breve hablaré de eso, de la trombolisis, que es una estrategia de reperfusión de todo ese sistema de circulación pulmonar, pero ya no es así. ¿Por qué? Porque una trombolisis implica dejar un medicamento muy delicado que sí, le puede dar muchos beneficios al paciente, pero también puede hacer que se desangre y que se muera el paciente, ¿no? O que tenga un compromiso a lo mejor agregado, desfavorable, desde luego, a lo que vino. Ejemplo, vino con dolor torácico por una tromboembolia pulmonar, lo trombolizaste de manera indiscriminada y ahora trae una hemorragia putaminal porque sangró la cabecita, ¿no? Entonces, ahora sí te pueden reclamar los pacientes como clásico en México, ¿no? Ay, no, ya me voy a llevar a mi paciente. Lo traje por una cosa y vino y salió con otra, ¿no? Entonces, pues no. Aquí a veces sí puede aplicar eso. En fin, el ecocardiograma lo hacemos porque cuando detectamos nosotros, ojo aquí, deterioro de la función sistólica del ventrículo derecho, o sea, que el ventrículo derecho está fallando y no se puede contraer bien y está fracasando, entonces ese lo podemos considerar como un dato de gravedad y en ciertos contextos, hablaré más adelante de eso, considerar de una vez la trombolisis, ¿de acuerdo? Entonces, para eso les decía que a veces el ecocardiograma puede ser el tercero en discordia. ECOT significa ecocardiograma
transtorácico, ¿de acuerdo? Por eso no lo puse así. Y mi Alexa está hablando. Bueno, entonces, les digo, ese puede ser el tercero en discordia. No siempre se pide, pero se recomendaría que sí. Nosotros, como estamos en un hospital de alta especialidad, paciente que se diagnostica con tromboembolia pulmonar es paciente que le vamos a hacer un ecocardiograma, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ya vimos cómo abordamos o cómo empezamos a hacer el estudio de este tipo de pacientes. Ahora, si hacemos lo del Wells, si hacemos lo de los estudios complementarios y toda la cosa, a veces podemos pasar por alto otras manifestaciones que suelen hacer los pacientes en cuanto a la presentación clínica de la tromboembolia pulmonar. Entonces, si les pongo yo aquí S y S, digo signos y síntomas, ¿de acuerdo? Nada más así como para hacer un pequeñísimo elenco de otras cosas que pudieran encontrar. De entrada, la taquipnea, ya saben, esta también la pueden encontrar en los criterios de Wells y Ginebra, pero si su paciente tiene más de 20 ciclos por minuto, más de 20 respiraciones por minuto, puede ser esto, o sea, la taquipnea, se la pueden encontrar casi en el 100% de los pacientes, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí conservadoramente un 95% de los pacientes con TEP hacen taquipnea. Si hablamos de crépitos, cuando te pones el estetoscopio y te pones a auscultarlos, los pacientes pueden hacer, vamos a ponerlo aquí, crépitos, más o menos como el 60% de las veces, ¿no? Entonces, también es algo que tenemos que buscarles. Cuando los estamos escuchando con el estetoscopio y estamos particularmente poniendo atención al corazón, el S2, el sonido que hace la válvula aórtica y la válvula auriculoventricular cuando se cierran, acuérdense, el S1, el ruido cardíaco, tiene dos componentes. El primero, la sístole, es cuando se cierra la mitral y la tricuspidia, pero el S2 corresponde a cuando se cierra la aórtica y la pulmonar. Entonces, en los pacientes que tienen tromboembolia pulmonar, empiezan a hacer una especie de hipertensión pulmonar ahí muy localizada por ese trombo que está generando muchísima presión. Eso hace que cuando la pulmonar se cierra, ¡pum!, se cierra como con más fuerza. Entonces, por ahí de la mitad de los pacientes hacen un S2 reforzado o muy fuerte, ¿de acuerdo? Reforzado. La mitad de los pacientes. A lo mejor puede ser el dato que más trabajo les va a costar porque necesitan ponerse a escuchar muchos corazones para sentirse familiarizado con el volumen al que tiene que sonar más o menos una válvula pulmonar, pero no es difícil. Y cuando realmente lo encuentran en ese volado que es encontrarse el S2 reforzado, dices, ay caray, oye, más o menos aquí el corazón se le escucha bajito, acá también se le escucha bajito, pero cuando me pongo aquí justamente a la izquierda del esternón donde está el foco pulmonar, se escucha un golpeteo como que realmente le están dando con mucha fuerza. Ese es el S2 reforzado y les digo, en la mitad de los pacientes lo pueden alcanzar a percibir. La taquicardia ya saben que la pueden hacer, también va a venir eso en los criterios de, ¿cómo se dice? En los scores de Ginebra, en los scores de Wells, la diaforesis desde luego que va a aparecer, el S3 o el S4 pueden también verlos, nada más que ahí ya son datitos que encuentran en menos del 40% de los pacientes y por eso a veces no me gusta, así como que ponerlos en la diapositiva, es nada más para que los tengan en consideración. Pueden encontrar, algo. Cuando ustedes tienen un paciente con tromboembolia pulmonar, revísenle las piernas a sus pacientes, porque se van a poder topar con que su paciente ya tenía desde ahí la trombosis venosa profunda. Entonces yo ya les había dicho, la TEP y la TBP, la trombosis venosa profunda, es la misma enfermedad en momentos diferentes. El detalle es que a veces pasa mucho tiempo para que se embolice esa cosa y a veces ya la pierna puede volver a la normalidad y no hay tanto edema. Pero más o menos como en el, no sé, entre el 20 y el 30% de los pacientes, vamos a ponerle así, 20, 30% de los pacientes van a alcanzar a ver edema de miembros inferiores, ¿de acuerdo? Y es un edema asimétrico. La pierna que se trombosa es la pierna que se hincha. Entonces, búsquenle siempre ahí la TBP, ¿no? Si se puede. Obviamente, si clínicamente no lo pueden hacer, pues ya en su momento le pueden hacer ultrasonido de extremidad inferior. No va a urgir, obviamente, en ese momento, porque se tienen que dedicar ahorita a diagnosticar acá arriba y a resolver acá arriba, ¿de acuerdo? El paciente cianótico, que es el que más pobre pronóstico tiene al momento de su atención en urgencias, a lo mejor nada más se lo van a encontrar como en poquito menos del 20%, ¿de acuerdo? Eso significa que tienen bastante tiempo, bueno, no es bastante tiempo, pero tienen relativo tiempo como para hacer el diagnóstico, obviamente, lo más rápido que puedan, ¿de acuerdísimo? Entonces, les digo, los que más rápido se mueren, por decirlo así, son los que llegaron a urgencias ya cianóticos.
Si tu paciente lo recibiste y ya trae la sintomatología y toda la cosa, pero todavía no lo ves francamente con cianosis, bueno, entonces apresúrate antes de que llegue esa cianosis y ahora sí todo se vaya a descontrolar. Ahora, vamos con lo del diagnóstico. A estos pacientes nosotros les decía, ya cuando tenemos el dímero D elevado en los pacientes que tienen probabilidad baja o intermedia, les hacemos la angiotomografía. O si definitivamente de entrada el paciente ya está con un riesgo alto o muy alto, vámonos, directito a la angiotomografía. Las angiotomografías obviamente son estudios contrastados, o sea, a su paciente le van a tener que pasar por una de sus venitas antes del estudio, o bueno, literal, segundos antes del estudio. O es más, durante el estudio, ahora que lo pienso bien, porque primero se hace una tomografía sin contraste y luego ya la angiotomografía. Pero en fin, el punto es que al paciente le vas a pasar un medio de contraste por la vena, que generalmente son medios ionizados. Sí, es un contraste ionizado, a veces contiene yodo, desde luego, que va a permitir colorear de blanco, o sea, las arterias las vas a ver blancas, pero el software del aparato de tomografía te va a poder ver reconstrucciones nada más en la fase donde el medio de contraste está en la circulación pulmonar. Desde luego, el medio de contraste, cuando se lo pasas, pinta todo el sistema cardiovascular, y si intencionadamente quisieras ver otras partes del cuerpo con ese contraste, pues obviamente también se puede. Pero se utiliza un software con un protocolo especial para ver corazón y circulación pulmonar. Entonces, una tromboembolia pulmonar, nosotros la diagnosticamos a veces bien fácil, así de que, ¡ja! Ahí está el trombo, y a veces un poquito más difícil. Les voy a explicar los dos ejemplos. Les voy a poner una en donde se ve muy fácil y nada más. Y para el caso en donde se tiene que hacer el diagnóstico un poquito con más, como con más pensarle, también se los voy a poner, nada más que a lo mejor me cuesta un poquito más trabajo explicar. Pero bueno, fíjense. Ahí ustedes están viendo ya una tomografía, ¿de acuerdo? Déjenles explico ahí para la imagen. Bueno, fíjense. Para los que no estén muy familiarizados, les voy a decir de todos modos, nada más muevan sus cabecitas si sí o si no están viendo mi cursor moverse en la pantalla. Sí, ok, va, perfecto, muy bien. Esto que están viendo aquí arriba sería el pecho del paciente. Este huesito de aquí es el esternón. Entonces, esta sería una costilla, esta es otra. Bueno, de hecho es la misma costilla, pues, pero en diferentes cortes, ¿no? Entonces, este es el esternón y esto es la espalda. Sé que es la espalda, pues, porque esto es una vértebra, ¿de acuerdo? Aquí está el cuerpo y aquí están las alitas de la vértebra. Muy bien. Esto negro que ven aquí son los pulmones. En una tomografía normal no se pone esta reconstrucción y alcanzaríamos a ver con más detalle ciertas partes de los pulmones. Por eso les digo, el software nos permite abstraer muchas de las imágenes que se sobreponen y que nos estorban, ¿de acuerdo? Como por ejemplo el modelo en 3D en el que les ponía. Si se fijan, yo tenía que quitarle algunas cositas para que me dejara ver ciertas partes que les quería explicar. Entonces, el software me permite quitarle, por decirlo así, las cosas que no quiero ver y que me estorban. Entonces, este sería el pulmón del lado derecho, porque el paciente va acostado así y metido en el tubo, y esto sería el lado izquierdo del paciente, ¿de acuerdo? Entonces todo lo negro es el pulmón derecho de este lado, y acá el pulmón del lado izquierdo, ¿sale? ¿Qué dije? Sí, derecho, izquierdo, va. Entonces, esta bola que está aquí a la mitad es el corazón, y lo que están viendo en blanco es el medio de contraste que ya pintó la sangre, que se queda en el ventrículo izquierdo, en esta parte que ahorita vamos a ver más adelante, que es el ventrículo derecho, sí, ajá. Y vamos a empezar a ver aquí cómo se bifurca la pulmonar. Entonces, para que le entiendan un poquito más a lo que van a ver ahorita que el video se vaya corriendo, me voy a regresar al modelo en 3D, ¿de acuerdo? Ahí está el modelo en 3D, otra vez, déjenme nada más quitar todos los dibujitos para que no me estorben. Fíjense bien. Entonces, así es el paciente de frente a ustedes, y como yo les estoy diciendo que el paciente está acostado, con la cabeza hacia atrás, ustedes van a ver en la tomografía esto, ¿de acuerdo? Nada más que ahí es como si estuviéramos viendo, o sea, literal, la pura base del corazón. Pero nosotros lo que realmente vamos a estar viendo sería, déjenme ponerles esto de aquí, ¿de acuerdo? Fíjense bien, ahí está el pecho, lo partimos, lo acostamos, ¡oh! Ahí está. Esa es nuestra tomografía a color. Eso es lo que nosotros vamos a estar viendo ahorita. Nada más que ojalá se viera así de chido, ¿no? Sería mucho más fácil. Pero entonces nosotros vamos a prestar atención porque vamos a empezar a cortar el pecho del paciente desde el cuello y hasta abajo. O sea, desde arriba del corazón hasta la base, hasta la parte de más abajo del corazón, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos lo vamos a tener así. Entonces, fíjense ahí las estructuras que alcanzamos a ver. Podemos ver la aorta, que sería esa de ahí. Podemos ver la cava, podemos ver el pulmón del lado. Ahora ya saben, ya les queda más claro que es el lado derecho, ¿no? Si yo lo pongo así, pues obviamente
Esta es la parte derecha del paciente, esta es la parte izquierda, nada más lo acosté para atrás, ¿sale? Ese es el pulmón izquierdo, aquí están las vértebras que les decía, ahí está el esternón y ahí están las costillas, ¿de acuerdo? Entonces ya, ok, cobró más sentido la tomografía que les ponía hace ratito. Muy bien. Esto de aquí, también lo van a ver ahí, va a ser la tráquea, ¿de acuerdo? La tráquea, como es una estructura que tiene aire adentro, la van a poder ver negrita. Entonces, si yo no le pongo un medio de contraste, a lo mejor lo negro del aire, que se acuerdan los pulmones se veían todos negros, pues porque están llenos del aire, lo negro de la tráquea, que es el aire, y lo negro de la sangre, que a veces alcanza un poquito más grisecilla, se puede a veces confundir y no saber qué es qué, o no evaluarlo de la manera adecuada. Ya cuando eres especialista, pues obviamente ya estás familiarizado, ya sabes qué cosa es qué cosa, pero no quieres tomar ese riesgo. Entonces, por eso contrastamos la sangre para poder ver la aorta, la cava, si queremos ver una fase venosa, en el software puedes ver eso, y ven esto. Vamos a alcanzar a ver nosotros la pulmonar. Eso que estoy marcando ahí en azul sería el tronco de la pulmonar, y se divide en la pulmonar, en la arteria pulmonar que se va a la parte derecha del paciente y la pulmonar que se va hacia la parte izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, en una tromboembolia pulmonar, yo tengo que ver todo ese tronco, ¿de acuerdo? Déjenme ahora sí rayar. Yo tengo que ver todo ese tronco de color blanco. Si yo lo veo todo blanco, 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 significa que aquí está pasando sangre que está pintada de medio de contraste, ¿de acuerdo? Todo blanco. Yo quiero ver todo eso blanco. Y eso blanco tengo que ver que llega hasta como por acá, ¿de acuerdo? Porque se va a seguir bifurcando. Entonces yo quiero ver que eso blanco siga llegando hasta la parte más distal que yo vea del pulmón en todos los cortes que le esté haciendo a mi paciente en la tomografía. Entonces también lo mismo de acá. Yo quiero ver que todo eso se vea blanco porque va a ser medio de contraste valiosísimo que tiene que estar llegando hacia todos lados. Entonces, donde vean blanco es porque hay sangre. Y si hay sangre es porque está perfundido. Y si está perfundido es porque ahí no hay trombo. ¿Sale? Ok. Entonces, en una tromboembolia pulmonar, lo que vamos a ver en la tomografía es un defecto de llenado. Es la forma fresa de decir el trombo, ¿no? Un defecto de llenado. Y ese defecto de llenado se va a ver de un color más oscuro. Puede ser negro, puede ser gris, cualquier cosa que no sea blanco. Y lo podrían ver ustedes, no sé, ahí. No sé, ahí lo estoy dibujando muy arbitrariamente, ¿no? Pero ustedes ven esa cosa negra entre todo lo blanco y dicen, a ver, ahí no se llenó esa parte. Hay un defecto de llenado. Ese es tu trombo, ¿de acuerdo? Vamos a verlo en un ejemplo real. Ahí tenemos ya, qué tonto, era en videos. Okay. Ahí está otra vez, ¿no? Entonces, ahí está otra vez con el mouse, nada más me pongo rápido. Ahí es un corte que estamos viendo más abajito del que les enseñé en el modelo en 3D, no se preocupen, a final de cuentas es el corazón, los pulmones, ¿de acuerdo? Y vamos a ver el video. Ahí está corriendo ya, ¿de acuerdo? Y ya terminó de correr el video. La pregunta es, ¿vieron el trombo? A lo mejor algunos sí, a lo mejor algunos no. Lo voy a volver a reproducir. Ahí se está reproduciendo. ¿Vieron el trombo? Ok, vamos a ponerlo otra vez y ahora les voy a decir en dónde está el trombo. Fíjense bien. Ahí tenemos hasta abajo y... aquí se alcanza... Eso, ahí se ve muy bien, fíjense. Aquí tenemos entonces el tronco de la pulmonar, ¿de acuerdo? Vean, blanco, chulísimo, muy bien, qué padre. ¡Ah! ¿Pero qué es esto? Ahí está el trombo. Ese es el defecto de llenado. ¿Por qué no se ve blanco? Pues porque hay un trombo. Pero no es nada más aquí. Aquí hay otro, ¿ya vieron? Y acá otro. Esto de acá no se alcanza a ver blanco. Entonces, si yo le voy dando el videito, van a ver que hay un momento en donde ya no se está viendo la pulmonar del lado izquierdo y nada más se ve la pura pulmonar del lado derecho. ¿Y ya vieron? Este trombo está largote. Se alcanza a comunicar, ven nada más. Vean, desde donde empieza, ahí está el trombo dándole un ladito al izquierdo, un ladito al derecho. Y ahora nada más sigan esto de aquí. Sigan esto de aquí para que vean hasta dónde se va a ir. Vean nada más. Espera, no lo está dando. Vean nada más. Vean nada más. Vean nada más hasta dónde llega el trombo. ¿Se fijaron? Y si está hasta acá, a lo mejor ustedes ya no están viendo que esto blanco del contraste llegue como por acá. Si alcanzamos a ver aquí poquitos puntitos blancos, aquí sí llegaba un poquito de sangre, aquí a lo mejor también vean incluso cómo se va a bifurcar esta parte de la principal, de la arteria pulmonar derecha, a una más chiquita y así, así, así. Entre más chiquitas se van haciendo, les decimos subsegmentarias, pero vean hasta dónde llega el trombo, ¿no? ¿Ya se fijaron? Está el trombo aquí. Y aquí debía haber salido otra cosita blanca hasta acá, otra arteria blanca hasta acá, y no llega porque está tapada por el trombo. Aquí un chorrito de sangre escapó al trombo. Obviamente todo esto está en 3D, aquí lo están viendo nada más en 2D,
pero aquí sí alcanza a escaparse un poquito de sangre y alcanza a pintar esta arteria de aquí y esta arteria de acá. Lo mismo en el lado izquierdo del corazón. Vean, aquí hay rayitas pintadas, eso es porque es sangre que llegó, esta es una arteria que sí se alcanzó a pintar, pero vean, aquí alcanzamos a ver otra vez parte del trombo que evita que se esté llenando todo. En un estudio normal, todo esto lo deberían de ver con rayitas blancas muy padre por todos lados, pero ya vieron la explicación de por qué no lo vemos así en el caso de este paciente. Entonces, este es el estudio de elección, no es el gold standard. El gold standard, realmente el gold standard para todas las enfermedades sería una autopsia, pero obviamente no podemos andar por ahí esperándonos a que se muera el paciente para darle el diagnóstico, y por eso recurrimos nosotros a un estudio que el 100% de las veces, si tienes la enfermedad, esté presente. La tomografía es buenísima, pero hay a veces trombitos que no los alcanzamos a ver porque son muy chiquitos, entonces no podemos decir que sea el gold standard. El gold standard es un estudio invasivo, es un estudio que lo tiene que hacer un alto especialista en cardiología que se llama hemodinamista. Bueno, la mayor parte de las veces. También hay radiólogos intervencionistas que pueden hacer estos procedimientos, pero no deja de ser también una alta especialidad eso. Y que desafortunadamente es un estudio que no se puede hacer en todos los lugares. Si fuera así, entonces pues, sería el estudio de elección, pero no es así. Por eso, la tomografía, que la angiotomografía, que es un estudio que puedes hacer relativamente en la mayoría de los hospitales por cualquier especialista sin la necesidad de una alta especialidad en radiología, por eso es de elección, porque es más rápido y más fácil que lo tengas. Por cierto, una angiotomografía, así como esta que les estoy enseñando, no se hace en más de 5 o 10 minutos. O sea, es muy rápido, porque vas nada más a estudiar el pedacito que quieres, el medio de contraste lo pasas, ¿y saben cuánto tiempo tarda el medio de contraste en pintar toda la sangre de su cuerpo? Literal, 1 minuto. ¿Por qué? Pues porque es el tiempo que tarda la sangre en circular una vez por todo su cuerpo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esa es la diferencia entre una angiotomografía y les voy a enseñar una angiografía pulmonar. Pues ya saben que yo soy residente de cardiología, entonces es más fácil que nosotros veamos esto pues, porque en mi servicio se hacen estos procedimientos con mayor frecuencia. Ahí se está reproduciendo nada, de hecho no sé por qué no se está reproduciendo. Aquí lo tengo que picar. Qué tonto. Listo. Fíjense bien. Ahorita van a ver que se empieza a mover. Listo. Antes de que le dé a play, fíjense. Aquí estamos viendo nosotros una imagen estática de cómo sería un cateterismo de corazón derecho. No los voy a atiborrar con las diferencias, pero bien. Esto largo que ven ustedes aquí es un catéter que se pasa por una de las extremidades del paciente. Generalmente, si queremos ver la parte derecha del corazón, pues nos pasamos por una vena, ¿no? Una vena grande como la vena basílica o la cefálica, se pasa un catéter por ahí. Y todas las venas, ya les había dicho que tarde o temprano van a caer o a la cava superior o a la cava inferior. En este caso cae a la cava superior, por eso ven que el catéter llega desde arriba. Aquí empiezan a ver ya la silueta del corazón, ¿se fijan? Atrás ven las vértebras y toda esa cosa. Y el catéter en la punta, a este catéter le decimos catéter de cola de cochino. No lo van a alcanzar a distinguir ahorita muy bien porque pues, está en un ángulo en donde no se percibe, pero la parte final de ese catéter hace como una vueltita, como la colita de un puerquito. Y en la punta de ese catéter se libera medio de contraste. Nada más que aquí este contraste lo vamos a ver negro, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo negro que vean es pues, el medio de contraste que está pasando a final de cuentas a pintar al paciente. Ahí ya le piqué a play. ¿Están viendo ustedes cómo está latiendo el corazón? El detalle es que si yo estoy soltando medio de contraste en la parte derecha del corazón, de hecho, miren, aquí alcanzan a ver cómo se mueve el contraste en todo el ventrículo, esto sería el tronco de la pulmonar. Todo esto gordo que ven que está más negro es el tronco de la pulmonar. Y se fijan que vean esta parte de aquí que estoy señalando, vean cómo late, ¿de acuerdo? ¿Ven cómo late? ¿Ven? Late, incluso está como que arrítmico, ¿no? Ok. Aquí nosotros deberíamos de ver que el medio de contraste pasa hacia acá y se pinta todo muy bonito y hacia el otro lado. De hecho, aquí se alcanzan a ver algunas arterias que sí se alcanzaron a pintar. Pero en esta angiografía, no es angiotomografía, es angiografía, porque directo al vaso, al angio, le estás aventando el medio de contraste para verlo. O sea, por eso les digo que esto ya es un procedimiento invasivo, cosa que no es invasiva, o bueno, si cuentas el piquetito para pasar el medio de contraste, pues ya es invasivo. Pero nada que ver con esta cosa, ¿no? Entonces, aquí nosotros estamos viendo incluso la forma del trombo. Vean que aquí se hace como una curvita. Esto más blanquito que no se pintó es el trombo que está impactado. El trombo que está del otro lado, pues no se alcanza a ver por el ángulo en donde se tomó esta de acá, pero aquí estamos justamente viendo eso, ¿no? Cómo tenemos una tromboembolia pulmonar muy, muy, muy horrible, prácticamente desde que nace la pulmonar, ¿sale? Ahí ya vieron cómo se ve en una angiografía y ya vieron cómo se ve en una angiotomografía. Finalmente, el tratamiento es
depende de cómo se esté presentando la tromboembolia pulmonar. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con una sospecha de tromboembolia pulmonar, pues paso 1, el Wells, el Ginebra, vemos cómo está toda la cosa, ya el dímero D si lo amerita, su angiotomografía definitivamente y listo. Oiga, doctor, si el dímero D salió negativo, entonces le hacemos la angiotomografía. No, porque tiene mucho valor predictivo negativo, ya habíamos dicho. Si no está positivo el dímero D, ni le busques trombo. Bueno, en fin. Entonces, ya cuando nosotros tenemos el diagnóstico de la tromboembolia pulmonar, ahora sí, tenemos que ver cómo lo vamos a tratar, porque la tromboembolia pulmonar se trata solamente con 2 cosas. Anticoagulamos al paciente, vamos a ponerlo aquí, anticoagular, más, menos, reperfundir. ¿De acuerdo? Muy bien. Fíjense bien. La reperfusión es hacer algo al paciente para que ese coágulo o coágulos se desbaraten y ya no estén dando lata. En algunos casos, el paciente tiene muchísimo riesgo y no hay tanto impacto hemodinámico que algunos autores te recomiendan, ¿sabes qué? Mejor ni le pases nada para quitar el trombo, porque a lo mejor se puede morir o se puede complicar, no necesariamente morirse, por los efectos secundarios de la trombolisis o por lo que sea. Lo malo es que a veces en nuestro país otra opción para no reperfundir al paciente es pues porque no pueden costear el tratamiento o porque no hay disponibilidad de los medicamentos en los centros de salud o en los centros de urgencias. Entonces, por eso le ponemos más o menos, aunque no debería de ser que no le ofrezcamos a todos la reperfusión. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea. Pero la anticoagulación sí se la tienen que dar. De hecho, la anticoagulación se la tienen que dar, ojo aquí, desde que están sospechando tromboembolia pulmonar. O sea, ni siquiera que tengas la tomografía ya. No hay problema porque el anticoagulante, si por algo el paciente empezara a sangrar, se pueden revertir, hay antídotos. Y los anticoagulantes que nosotros habitualmente utilizamos son los derivados de las heparinas, ¿de acuerdo? Como la heparina normal, la famosa heparina no fraccionada, que es la misma cosa. Podemos utilizar heparinas de bajo peso molecular, no sé, por ejemplo, la enoxaparina, pueden utilizar vermiparina, pueden utilizar Daltel, lo que ustedes gusten, pero son generalmente las que utilizamos. Y a veces ya cuando no, de plano no se puede, pues pueden optar por la warfarina, ¿no? Este es en el contexto agudo. Yo no les recomiendo mucho que anden usando warfarina o acenocumarina. Soy más partícipe de que usen heparina o que usen enoxaparina, pero que no les sorprenda que en todavía algunos libros salga la warfarina. Solo por eso les estoy poniendo warfarina ahí, porque todavía se suele citar, no es lo que mejor les conviene a los pacientes, ¿de acuerdo? Por eso lo ponemos con mucha reserva y se lo subrayo así en rojo como para que, si por algo sale, bueno, ok, sepan que existen cosas mejores, ¿de acuerdo? Entonces, desde que sospechaste TEP, va tu anticoagulante. Y te pueden cuestionar, y ojo, porque a veces se siente muy feo eso, que tengas a 30 personas súper ignorantes que te estén diciendo, no manches, ¿para qué le dejaste el anticoagulante? Porque yo estoy actualizado, doctores. Ay, listo, ya, listo. La ventaja de este tipo de medicamentos es que la vida media es muy cortita. Entonces, si por algo no fue tromboembolia pulmonar más adelante, pues ya no le des otra vez el medicamento y listo, ya la libraste. De la heparina, por ejemplo, en 3 horas ya llegó a su efecto máximo, en 6 horas ya perdió efecto la heparina normal. La enoxaparina te puede durar a lo mejor 8 o 12 horas el efecto y listo. Pero si por algo necesitas revertir el efecto, le puedes pasar el antídoto, que para las heparinas se llama sulfato de protamina. Doctor, a mí nada más me dijeron que el sulfato de protamina sirve para revertir la heparina normal. Sí. También te puede servir, no tanto como con la heparina, pero también te puede servir para revertir los efectos de la enoxaparina. Dato curioso, que no sé por qué lo tengo en la cabeza, el sulfato de protamina se deriva del semen del salmón. Ahí les dejo eso por si querían arruinar su domingo. En fin, ya cuando entonces nosotros vamos a considerar trombolizar al paciente o no, que esto sería la estrategia principal de reperfusión. Vamos a ponerla de otro color. Trombolisis. Muy bien. La trombolisis la vamos a hacer con medicamentos que justamente sean inhibidores del factor tisular, ¿de acuerdo?
así lo pueden escuchar, como, sí, inhibidores del factor tisular del plasminógeno, cositas así. Puede ser la alteplasa, puede ser la reteplasa, son los principales que usamos más, son los que más evidencia tienen, pero si tienen por ahí tenecteplasa, bueno, probablemente no les discutan tanto, pero los que más evidencia tienen, alteplasa y reteplasa. Oiga, doctor, que yo había visto que la streptokinasa, sí, la streptokinasa también es un medicamento que se puede utilizar para trombolizar, pero es altamente inmunogénico, ya quedó en la prehistoria, ya no lo utilicen de preferencia. Si tienen alteplasa o reteplasa, opten por esos dos. Si tienen tenecteplasa, se vale, a lo mejor van a tener menos tasa de éxito, pero pues bueno, no por eso se va a demeritar tanto como para que no usarla, ¿sale? De poder, alte o reteplasa. Entonces, vamos a trombolizar a nuestro paciente siempre y cuando esté inestable. Y si está inestable, significa que el paciente va a tener hipotensión. Si el paciente ya se empieza a hipotensar, no te vas a esperar a que esa hipotensión sea un estado de choque. Entonces, si tienen menos de 90 milímetros de mercurio de tensión arterial sistólica, su paciente se tiene que trombolizar, ¿de acuerdo? Y siempre y cuando no tenga mayores factores de riesgo para que se desangre, ¿de acuerdísimo? Si los tuviera, entonces tienen que platicar muy bien con el paciente porque pues probablemente el pronóstico no va a ser el más adecuado y a lo mejor puede complicarse o por la TEP o por la trombolisis. En este tipo de pacientes hay una alternativa que es hacer trombolisis in situ. La trombolisis habitualmente la pasamos por el catéter con el que le pusiste para el suerito, con el que la enfermera le puso luego ya cuando lo recibían. La trombolisis in situ tiene la ventaja de que a veces se usa entre una tercera y una quinta parte del trombolítico, por ejemplo, no sé, alteplasa, pero si es in situ, significa que es en el lugar del trombo. O sea, que le tienes que hacer un cateterismo cardíaco, ver dónde está el trombo y ahí le dejas chorrear el trombolítico. De que se puede y tiene muchísima tasa de éxito. Es menos el medicamento que dejas, entonces el menos el riesgo de que se vaya a superdesangrar o algo por el estilo. Pero como les decía hace ratito, como no está tan disponible en todos los hospitales el especialista o la sala de hemodinamia o en fin, toda la orquesta de especialistas que se necesitan para llevar el cuidado de ese paciente, pues muy frecuentemente no les van a poder ofrecer a sus pacientes que tengan alto riesgo de sangrado, pero que se estén comportando hemodinámicamente como inestables, ¿de acuerdo? Si no está hemodinámicamente inestable, necesitamos así, imperativo, sacarle a nuestro paciente el PESI, ¿de acuerdo? Y hacerle ahora sí el ecocardiograma. ¿Por qué? Porque el PESI te va a dejar determinar si si tu paciente, o hay un PESI simplificado también, que lo pueden ver como S-PESI también, o sea, así como había forma simplificada del Wells y el Ginebra, también del PESI, pero en fin. El PESI también son datitos que van poniendo ustedes y que lo pueden clasificar como si te diera 1, 2, 3 o 4 puntos. Entre más puntos te da o entre más número romano tengas de PESI, es peor el pronóstico, ¿no? Entonces, si tienes un PESI 3 o un PESI 4, déjenme ponérselos aquí. Un PESI 3 o un PESI 4, ya estamos considerando que tenemos un paciente ya con el diagnóstico de TEP. Por eso les estoy diciendo que aquí sí se usa el PESI, porque ya tienes el diagnóstico y quieres ver lo severo, ¿no? Lo grave, vaya, del cuadro de tromboembolia pulmonar. 3 y 4 son las formas más graves que podemos tener del comportamiento ya de la tromboembolia pulmonar. De forma como que, ¿cómo se diría? Alterna o de forma agregada, si por algo no le quieren sacar el PESI, hay un score que se llaman los criterios de tromboembolia pulmonar de Hestia. Sí sirven, desde luego, pero aparentemente hay más evidencia para apoyar lo del PESI, ¿de acuerdo? Entonces, si por algo no quieren usar PESI o quieren además del PESI calcular el Hestia, también, entre más alto les dé el Hestia, más probabilidad de que sea una TEP de carácter ya más grave, ¿no? Más severo. Entonces, cuando vamos déjenme ponerles se los voy a subrayar de rojo porque este es el criterio absoluto, ¿no? O sea, si lo tienes, vámonos, tromboliza. La otra es que tengas PESIs altos y en un ecocardiograma te hayas encontrado ya datos de disfunción de ventrículo derecho. Aquí le vamos a poner disfunción de ventrículo derecho, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si llegaras a tener 1 o 2 de estos, entonces ahora tienes que hacerle unas troponinas, ¿de acuerdo?
Las troponinas, que generalmente se elevan en el contexto de un daño ya al corazón, son las que van a hacer el desempate entre que lo tengas que trombolizar o que nada más lo dejes anticoagulado y bien vigilado en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, si tienes uno o dos de esos que les puse, o de plano los dos, háganle a su paciente unas troponinas. Déjenme ponérselos en otro color para que vean el flujo más o menos. Troponina, de preferencia pídanle troponina I. Si la troponina I está elevada, vamos a ponerlo así, si la troponina está elevada, ni modo, a su paciente lo tienen que trombolizar. ¿De acuerdo? Si su paciente no llegara a hacer esta elevación de las troponinas que les comento, entonces lo consideramos como un paciente de riesgo intermedio o de intermedio bajo y lo tienes que hospitalizar, pero lo tienes que estar desde luego vigilando. La anticoagulación no se la vas a dejar. Disculpen, no sabe esta cosa. Les decía yo, ¿cómo se dice? La anticoagulación no se la vas a suspender, por supuesto que no, porque al final de cuentas eso va a evitar que el trombo siga creciendo. El anticoagulante no desbarata el trombo, no desbarata el trombo, simplemente evita que se siga formando más o que se ponga todavía más fea la situación. Entonces, si la troponina está normal, entonces nada más pasa a una unidad de cuidados intensivos, que puede ser una unidad de cuidados coronarios, como la que estoy yo, o una unidad normal de cuidados intensivos, para vigilancia, ¿de acuerdo? Para vigilar. Muy bien. Entonces, así es como tratamos a nuestros pacientes. No todos los pacientes se van a tener que trombolizar, porque si a todos se trombolizaran, entonces a todos los estamos dejando, desde luego, expensos a esos efectos catastróficos que puede tener un trombolítico. ¿A quién sí le vamos a dejar ese trombolítico? Pues desde luego a los pacientes que más riesgo de morirse tengan, ¿no? Que son justamente estos que les decía. Si de entrada el paciente tiene hipotensión, trombolícenlo porque la cosa se puede poner peor. Una vez que se instale el choque va a estar muy difícil sacarlos. Si no está hipotenso, pero cuenta con los criterios tanto del PSIO como del ecocardiograma con troponinas elevadas, significa que ese corazón ya está sufriendo y que también pudiéramos anticipar que más adelante ese paciente se va a hipotensar y termina de todos modos con ese criterio que le subrayé en rojo de que es de la hipotensión, ¿no? Y sería pues, la parte que ya te obliga a trombolizar a tu paciente. Si no, de todos modos, hospitalizas al paciente porque hay que vigilarlo. O sea, ese paciente, a pesar del tratamiento, se puede complicar y en algún momento puede exhibir las indicaciones de una trombolisis. Entonces, no los dejen ir. Desde luego, en centros más especializados se pueden utilizar trombectomías, que también se terminan haciendo por ciertas técnicas quirúrgicas ahí, que por cuestiones de tiempo no las alcanzaríamos a cubrir, en donde se puede extraer literalmente el trombo y reducir la carga hemodinámica que puede estar generando. Si por algo los pacientes no se van a poder trombolizar o porque tienen muchísimo riesgo de sangrado o por cualquier motivo, bueno, entonces anticipen que este paciente con el tiempo va a tener hipertensión pulmonar por un tromboembolismo crónico y eso desafortunadamente le va a dar bastante comorbilidad, le va a quitar años de vida y lo peor, pon tú que viva pocos o muchos años, le va a quitar calidad de vida, porque va a ser un paciente que a cada rato lo van a tener que estar hospitalizando, que por disnea, que porque se agudizó la falla cardíaca, en casa seguramente va a tener que estar con oxígeno, total, pobrecitos de sus pacientes, ¿no? Ya cuando a su paciente lo tratan, generalmente el paciente se va a casa con anticoagulante todavía, porque, ok, una cosa es haberle resuelto lo que tienen aquí en el pechito, pero ¿se acuerdan que decíamos que la TEP y la TBP es la misma enfermedad en momentos diferentes? Bueno, pues podemos nosotros pensar que siga todavía el paciente teniendo trombitos en diferentes lugares de su cuerpo, entonces le dejamos anticoagulantes a su casa entre 3 y 6 meses y después vamos nosotros valorando dependiendo de ciertos contextos para ver si más adelante el paciente puede ser ya candidato a retirarle la anticoagulación o a continuarlos de forma indefinida. Y les digo, puede variar el 3 a 6 meses dependiendo de cuál fue el contexto bajo el cual hizo la TEP. A lo mejor era un paciente que tenía un cáncer activo, a lo mejor fue un paciente que nada más fue por una cirugía o que nada más fue por el embarazo. Entonces, bueno, a final de cuentas, el periodo en el que ustedes consideren la anticoagulación de su paciente variará definitivamente desde el contexto en el que estén abordando su paciente. Y pues creo que con esto es más que suficiente para ya no seguirlos aburriendo con tromboembolia pulmonar. Así que me encantaría escuchar las dudas que les pude haber generado a lo largo de esta charla. Así que no sé si me las den las preguntas o cómo le hacemos. Y espero que les haya gustado la charla, por cierto. Muchísimas gracias, doctor. Sí,
en el chat hicieron varias preguntas y pues una de ellas es que como resultado de una TEP se puede generar un nódulo pulmonar. En caso de no ser así, ¿cuál podría ser su causa? No, los nódulos pulmonares, que generalmente nosotros los abordamos ya más bien como tumores formalmente, tienen un montón de etiologías. Si están refiriéndose estrictamente a nódulo pulmonar, ese es el término que nosotros utilizamos para más bien encajonar al nódulo pulmonar solitario, ¿no? Que muchas de las veces termina siendo un pequeño tumorcito benigno, como a lo mejor alguna martoma, y en otras ocasiones sí va a meritar un estudio, pero no es algo que nosotros vinculemos de, TEP, y luego un nódulo pulmonar, porque el nódulo no viene de la vasculatura, el nódulo se está formando en la carnita del pulmón, ¿no? O sea, en el parénquima literalmente, y los tumores en el pulmón pueden tener diferentes orígenes, ¿no? Algunos pueden ser broncogénicos, desde luego, algunos pueden venir derivados de células chiquitititas que existen en el pulmón, otros definitivamente ser propios del parénquima pulmonar. Entonces, una asociación que tú digas, o por lo menos hasta donde yo sé, después de una TEP haya más riesgo de hacer algún tipo de nódulo pulmonar, algún tipo de cáncer pulmonar, formalmente hablando ya de algo ya maligno. La verdad, si no hay, yo la desconozco. Pero no es algo habitualmente que nosotros consideremos. Ok. ¿Cuándo debemos referir a un paciente a un hospital de primer nivel o de segundo nivel cuando estemos en servicio social? ¿En qué circunstancias? A un primer nivel nunca lo refieran. Un paciente que tiene una tromboembolia pulmonar tiene que estar así, por lo menos en un segundo nivel donde haya un internista. En los primeros niveles de atención, generalmente en México terminan siendo hospitales médico-familiares en donde no siempre tengan algún internista o alguien que pueda abordar realmente la causa. Entonces, como ya vieron, las causas de una tromboembolia pulmonar pueden ser bastantes y, tienes que resolver el panorama que tienes, pero también tienes que abordarlo, tienes que estudiarlo, tienes que darle a tu paciente la resolución y una explicación de por qué se trombosó, ¿no? Entonces, en la mayoría de las unidades de primer nivel del país no tienen ni siquiera ultrasonidos como para que se puedan estar haciendo ahí, pues, no sé, ver el sistema de circulación venosa profunda, que ya vieron que en este contexto no lo necesitamos, tenemos que resolverlo agudo. Entonces, en el segundo en el que hagas el diagnóstico o tengas la sospecha de una tromboembolia pulmonar, refiérelo a un segundo nivel como menos, ¿de acuerdo? Idealmente, mándalo a un instituto nacional, mándalo a un centro de tercer nivel, mándalo a un hospital de alta especialidad, etcétera, o en algún lugar donde por lo menos se pueda atender en urgencias por un especialista o se derive al internista, aunque no es un cardiólogo, no importa, ¿sale? Ok. ¿La TEP es la causa principal del cor pulmonar? No, volvemos a lo mismo, depende si es una TEP aguda, depende si es una TEP crónica, o sea, en una TEP aguda sí vas a tener un cor pulmonale, pero agudo, se resuelve la TEP y en la mayoría de los casos que sí resolviste de forma adecuada, ese cor pulmonale se quita, ¿no? Sin embargo, hay causas más frecuentes, como el EPOC durante mucho tiempo. Nuestros pacientes que tienen algún proceso que pueda lograr hacer que la circulación pulmonar fracase horrible por un proceso inflamatorio, alguna de fibrosis, lo que sea, termina la mayor parte de las veces generando esto. Entonces, nos toca ver muchos cor pulmonale, más allá de la tromboembolia pulmonar, en pacientes que tienen obesidad, nada más por ser obesos, empiezan a hacer cierto grado de cor pulmonale, que muchos de ellos a veces ni siquiera se diagnostican y se mueren con su obesidad y su cor pulmonal sin saber, pero bueno, justamente porque se acostumbran, ay, no, es que yo estoy gordito y por eso me quedo sin aire. Ok, hay que ver si realmente no era un cor pulmonar o cualquier otra cosa que pudo haber causado alguna restricción de la entrada de oxígeno. Y si no es obeso, el EPOC, como te comentaba, ¿no? Cualquiera de las formas de presentación del EPOC, dígase enfisema, dígase bronquitis crónica, los que ya empiezan a incluir formalmente el asma dentro del EPOC, o los que ya consideran el diagnóstico de superposición EPOC con asma, por supuesto que sí, cualquier parte de ese espectro puede derivar más frecuentemente en un como dicen, en un cuadro de cor pulmonale. Ventaja, ya muchos pacientes se tratan antes de que empecemos a tener este tipo ¿cómo se dice?, de complicaciones. Entonces, si alguna vez leyeron que la tromboembolia pulmonar crónica causaba la mayor parte de los cor pulmonales, está difícil poderlo situar realmente porque muchas de las tromboembolias crónicas ni siquiera se diagnostican. O sea, del total no tenemos realmente el total completo, porque en muchos casos se van sin diagnosticarse. Entonces, comprometerme yo y decirles, sí, así como dicen los libros, siempre la TEP crónica va a ser la principal causa del cor pulmonar, a mi criterio yo creo que hay causas más frecuentes, ¿no? Depende de cómo lo diagnosticamos. Ok, siguiente pregunta. ¿Cuáles son los anticoagulantes trombolíticos contraindicados en embarazadas y en periodo de lactancia?
No. Sí, ahí sí es cosa de que vean riesgos y beneficios, ¿no? Porque habitualmente nosotros no podemos limitar, salvarle la vida a la mujer gestante por consideración, más bien, no salvarle la vida a la mujer gestante por consideración del producto, ¿no? Ahí cuando nosotros, y yo sé que se va a escuchar horrible, pero cuando nosotros nos llevan al paciente que sustenta su gestación, nosotros tenemos que ver por la mamá, ¿no? A final de cuentas, nosotros ya no somos los ginecólogos, somos los médicos que tratamos de cuidar a la paciente que nos llevaron enferma. Entonces, más allá de que esté contraindicado, no nos limitamos nosotros por eso. El tratamiento se tiene que dar y desde luego informamos a la mamá de los altos riesgos que tiene de la pérdida del bebito, ¿de acuerdo? Independientemente del trimestre en el que esté, y de los riesgos incluso maternos que eso implica, porque si por algo se coordinó y se llegó a acuerdo, y esto va a variar de hospital en hospital, le quiero aclararles, y no nada más en México. Cuando estuve en Italia justamente nos tocó ver el caso de una tromboembolia pulmonar en una mujer embarazada, y ahí optaron porque sí le íbamos a pasar el trombolítico in situ. Acuérdense, es menos cantidad de trombolítico directamente localizado en el trombito y con menos efectos secundarios, o anticipando menos efectos secundarios, pero en esa ocasión en Italia decidieron primero terminar el embarazo, ya estaba prácticamente en la semana 33, si mal no recuerdo, pero al hacerle la cesárea a la mujer, estamos considerando que pues, se hace una incisión y tenemos trombos que se van a estar generando para sanar esa pared, ¿no? Si tú le pasas el trombolítico, pues se puede desangrar porque no van a pegar, por decirlo así, esas heridas que ya tuvieron que haber cicatrizado y ahora vamos a tener complicaciones hemorrágicas. Entonces, en aquella ocasión se optó por eso. A mí se me hizo muy raro en primer lugar porque no tenía tanta experiencia en aquel entonces, pero pues le fue muy bien a la señora y el bebito pues salió, ¿no? Obviamente sí, estuvo allí en su incubadora, todo bonito, unos cuantos días, pero fue un caso de éxito. Entonces, no nos limitamos por el contexto de la gestación, sabiendo que es una enfermedad de vida o muerte. Y nosotros no consideramos en ese momento el producto como una prioridad, sino mamita, pero eso es desde el punto de vista del intensivista, del cardiólogo, del internista, del urgenciólogo. Siguiente pregunta. ¿Es muy común que los anticonceptivos produzcan TEP? ¿Y es en todas las mujeres o solo hay en algunas con ciertos factores de riesgo? Sí, efectivamente, como comentamos hace ratito, la idea es que completes la tríada de Firkov para saber en quién va a ser más y en quién va a ser menos. Entonces, cuando nosotros tenemos mujeres, este es el prototipo de pacientes que con estrógenos hacen este tipo de alteraciones. Mujeres que están ya en el síndrome climatérico, en quienes el ginecobstetra opta por dejar una terapia de sustitución hormonal, estamos considerando que ya va a ser una persona que a lo mejor va a estar entre los 50 y en los 60 años, ¿no? Suponiendo que no tuvo una menopausia precoz. Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes así, que además son hipertensas y que además son diabéticas y que además, no sé, son sedentarias obesas, pues entonces sí podemos ver. No te puedo decir que sea un número así muy específico de, una de cada 3 pacientes que tienen este tipo de cosas, porque realmente es muy variable y depende también del tipo de estrógeno que estén tomando, pero anticiparíamos nosotros una mayor frecuencia en la paciente que junta toda tu tríada de Firkov. ¿Qué significa que exista una amputación en una arteria pulmonar y cómo se vería en una radiografía? Ajá, es lo que les comentaba hace ratito de los signos de Westermarck o de oligoemia en la radiografía. A final de cuentas no le tomamos consideración, pero si se amputa una arteria, por ejemplo en una angiotomografía, es que el medio de contraste no alcanza a pintar de blanco esa arteria, porque ahí había un trombito evitando que se pase el contraste hacia ese territorio. Entonces eso es que se ampute, ¿no? Que ya no la veas. Otra pregunta. Cuando se diagnostica TEP, ¿es mejor iniciar con la heparina sódica en vía intravenosa o como HBPM? ¿Qué? HBPM. Heparina de bajo peso molecular, ok. No, te digo, puedes optar por las dos, y va a depender mucho de qué contexto tengas al final de cuentas en tu paciente, porque si le empiezas a dar a tu paciente la heparina normal o la sódica cristalizable, como a veces puede venir en la cajita, que a muchos les gusta que le digan cristalizable, en fin, esa heparina generalmente la dejamos en infusiones, con un goteo continuo. Si tu paciente está empezando a hacer también datos de otro tipo de falla cardíaca, que acuérdense, en una tromboembolia pulmonar la falla cardíaca que hacen es derecha, pues todo el volumen que le vas a estar pasando en donde diluyes la heparina, pues no hay problema, al contrario, le ayudas, porque el ventrículo derecho es muy dependiente de precarga. Entonces, con ese goteo continuo que vas a tener, que es agua más heparina, le haces el paro y listo. Que por algo ya se te pasó de lanza y ya te empezó a sangrar la paciente o algo por el estilo, bueno,
paras la infusión. Lo malo de utilizar la heparina en ese contexto es que le tienes que estar tomando tiempos de coagulación a cada rato a tu paciente para guiarte con metas de TP, TPT y algunos que se atreven todavía a sacarle el ACT. Bueno, no los voy a confundir con esas cosas, pero puede ser un poquito más impráctico estar vigilando esa infusión porque cada, no sé, 4 o 6 horas vas a tener que estarle haciendo tiempos de coagulación a tu paciente. Entonces, por eso nosotros preferimos anticoagularlos con una heparina de bajo peso molecular como la enoxaparina, sabiendo, ahora ya lo saben ustedes, que la protamina también puede ayudarnos a revertir en cierta parte la enoxaparina. Entonces, si a mí me dan a elegir una heparina en infusión continua o una enoxaparina, yo siempre me voy por enoxaparina, pero solamente por esto, ¿sale? Si ustedes quieren estarle picando a su paciente a cada rato, a lo mejor lo tienen intubado, a lo mejor está sedado y es lo único que les queda, adelante, pueden usarlo. En el caso de COVID, ¿cómo se sospecharía de un caso de TBP si los pacientes tienen una clínica bastante parecida entre sí? No, de hecho es igual. Una trombosis venosa profunda en un paciente con COVID o sin COVID se va a manifestar exactamente igual, con el edema asimétrico, ¿no? En un paciente que tiene factores de riesgos. No confundan con una trombosis arterial, porque a veces creen a veces muchos esperan que la piernita que se trombosó pierda la temperatura y esté fría y no crezcan cabellitos ahí. No, eso es una trombosis arterial. En una trombosis venosa va a ser más algo pletórico, algo que se está acumulando ahí todo enfadoso, ¿no? Entonces, te digo, o sea, va a manifestar exactamente igual. Hay que vigilarlos porque últimamente hemos estado viendo que los pacientes con el famoso síndrome post-COVID e incluso en las últimas etapas del seguimiento ya con COVID empiezan a hacer datos de disfunción de ventrículo derecho. No tenemos idea de por qué. Hay algunas hipótesis que también vinculan a la tormenta de citocina. Y a veces pudiéramos pensar que ese deterioro en la función del ventrículo derecho pudo haber estado en un contexto previo a una tromboembolia pulmonar, que sí nos toca ver bastante frecuente las TEPS en los pacientes con COVID, por todo lo que ya platicamos, ¿no? Pero si es específicamente tu pregunta en TBP, en trombosis venosa profunda, se va a manifestar exactamente igual. La piernita se va a hinchar, hay que sospechar en el paciente que tiene sus respectivos factores de riesgo para hacer más adelante una TBP. Y última pregunta por cuestiones de tiempo. En la osteoporosis en una persona adulta, ¿cómo influiría a la formación de un trombo pulmonar? No, pues son entidades completamente diferentes. O sea, la osteoporosis, a final de cuentas, si se refieren a lo del estímulo de los estrógenos, allá a final de cuentas terminas malabareando las indicaciones, ¿no? Porque hay algunos pacientes que se pueden beneficiar de la restricción de estrógenos para relativamente atrasar la instalación de los osteoporosis. Puedo atrasar, no tener, iba a decir todos, pero casi tengo que decir todas. Los hombres somos menos propensos a la osteoporosis y no pienso ser misógino al respecto, simplemente es la verdad. Entonces, son cosas completamente aisladas, factores completamente diferentes, que pueden coexistir, desde luego que claro que sí, pero no por tratar uno, prevenir uno o vigilar uno, vas a descuidar del otro, ¿sale? Entonces, ni uno es condena del otro, ni uno es víctima del otro. Ok, muchísimas gracias, doctor. Muy bien, pues si ya no hay más preguntas, no me queda más que agradecerles en primer lugar por haberme invitado, me la pasé muy a gusto y gracias a ustedes tengo ahora el distinguidísimo placer de decir que en los últimos 3 años esta es mi ponencia número 300, así que estoy súper feliz, así que recordaré esta charla pues con bastante calidez en mi corazoncito, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todos y espero que les haya gustado. Bueno, igual, doctor, para finalizar le queremos agradecer a nombre del grupo de especialidades de la Universidad Navojomayab y le queremos entregar un reconocimiento. Lo voy a